Muy buenos días a todos los que nos visitan por este medio. Nos estamos muy contentos de poder estar un día domingo más, el Día del Señor, compartiendo acerca de su palabra. Y les pido que me acompañen, si tienen sus Biblias a mano, el día de hoy estaremos viendo Hechos capítulo 28, versículo 23 en adelante. Dice así: Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Oremos. Padre Santo, pedimos esta mañana que hables a tu iglesia, que seamos edificados a la luz de tu palabra, que podamos ver cómo la iglesia del tiempo de los hechos de los apóstoles, de tus hechos, cómo obrabas en medio de ellos para así poder ser edificados el día de hoy. Bendícenos, Señor, lo pedimos, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado y nos traiga hacia ti. Guárdanos, protégenos, Señor, e ilumínanos a la luz de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Después de más de 20 domingos predicando acerca del libro de los Hechos, capítulo tras capítulo, hoy tendremos el cierre de esta serie de sermones. Al exponer algunas de las historias que más destacan en este libro, hemos querido profundizar un poco en cuanto a la naturaleza de la iglesia, tanto del primer siglo como la iglesia actual, porque a fin de cuentas somos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Y a la luz de estos versículos que recién leí, intentaré identificar algunos de los elementos que más destacan en todo el relato del libro, para así poder dar un panorama general de cómo estaba constituida, cómo se comportaba la iglesia del primer siglo, para así ver qué cosas deberíamos aplicar en nuestra iglesia el día de hoy. Y la semana pasada, el sermón pasado, estuvimos viendo en Hechos capítulo 22 que Pablo había sido arrestado y estaba dando testimonio de Jesús frente a una gran multitud. Y del capítulo 22 al 28 podemos resumirlo en unas simples líneas. Básicamente los líderes judíos de Jerusalén estaban procurando la muerte de Pablo. Él fue llevado preso en Jerusalén, fue trasladado a Cesarea y luego a Roma. En total pasó unos 4 años en calidad de preso, aunque tenía ciertos privilegios. Y en todos los lugares que estuvo daba testimonio frente a los gobernantes y respondía por estas acusaciones que se le hacían y siempre fue hallado inocente. Y ya en el capítulo 28, versículo 16 en adelante se nos relata qué fue lo que ocurrió con Pablo en su estadía en Roma. Habiendo llegado allí y permaneciendo en una casa alquilada y custodiada por soldados romanos, tal como había comenzado su ministerio predicando el Evangelio de Cristo, ahora seguía haciendo lo mismo. Versículo 23 dice: Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado.
Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Para Pablo era costumbre ir de sinagoga en sinagoga enseñando acerca del mensaje de Cristo. Y esta vez este arresto domiciliario no iba a ser un impedimento para que él llevara a cabo su ministerio. Él mismo fue quien convocó a los dirigentes judíos que había en Roma y acordaron un día para venir en gran número y así escuchar lo que Pablo tenía que decirles. Y claramente Pablo tenía una sola meta, y esta era mostrar a la luz de los eventos ocurridos que el cumplimiento del libro de Moisés, de las profecías allí descritas y de los profetas, estaba realizado en la persona de Cristo. Y con esto quiero mostrar el primero de 9 puntos que resaltan, que se repiten en el libro de los Hechos. Y el primer punto sería que somos enviados. El apóstol Pablo no estaba simplemente por gusto anunciando el mensaje del Evangelio, exponiéndose a persecuciones y soportando un sinfín de padecimientos en todos los lugares que iba, sino que había algo más allá que lo guiaba, y esto era que había sido llamado a hacerlo. Pablo había sido enviado a predicar. Él mismo declara que su vida carecía de valor para sí mismo con tal de terminar su carrera y llevar a cabo el servicio que le habían encomendado Jesucristo. Y este servicio era el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De hecho, también vemos en el relato de su conversión en Hechos capítulo 22 que Dios mismo lo había escogido para que oyera las palabras de Jesús, que lo viera a él y fuera testigo ante toda persona de lo que había visto y oído Jesús y su mensaje. Y no solo vemos que el apóstol Pablo es enviado de una manera global o general a dar testimonio, sino que también vemos cómo Jesús lo envía de manera particular a ciertos lugares. En un momento determinado le dice a Pablo: así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Y es precisamente eso lo que estamos viendo en nuestra lectura de hoy. El apóstol Pablo, siendo enviado de manera general y de manera específica, estaba cumpliendo con su llamado. Al llegar a Roma estuvo con estos dirigentes judíos y desde la mañana hasta la tarde explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Y este evento de predicar en esta condición de preso en Roma no fue un evento aislado solamente al inicio de su llegada a Roma, sino que en el versículo 30 vemos en el texto que durante 2 años completos permaneció allí y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento ni temor alguno. Por tanto, vemos al apóstol Pablo, quien había sido enviado, siendo fiel a quien lo envió. Ahora, no solamente el apóstol Pablo había sido enviado, sino que todos los apóstoles y todos los creyentes del tiempo apostólico hasta el día de hoy hemos sido llamados a dar testimonio de Jesús. Había sido anunciado que en el día de Pentecostés descendería el Espíritu Santo y recibirían poder y seríamos testigos hasta los confines de la tierra. Y el día anunciado llegó y el Espíritu Santo ha capacitado a todas las personas para que den testimonio de Jesús, tanto los apóstoles de la iglesia primitiva hasta todos los creyentes del día de hoy. Hemos sido capacitados por el Espíritu para dar testimonio de Jesús en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Y poco tiempo después del llamado, poco tiempo después de estos eventos al principio de Pentecostés, vemos que el llamado a los apóstoles se reitera
cuando luego de ser librados milagrosamente de la cárcel por un ángel del Señor, este mismo les dice: vayan y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Y no solamente fueron enviados, sino que también podemos ver la actitud de ellos frente a este llamado. La respuesta a anunciar las buenas nuevas, aún en medio de las amenazas, ellos terminan diciendo: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora, no solamente en el libro de los Hechos vemos cómo de manera particular los apóstoles y todos los creyentes son enviados como testigos de Jesús, sino que también vemos cómo la iglesia local, de manera organizada y acorde a este mismo llamado a ser testigos, envía a hombres de manera particular para llevar este ministerio a cabo a tiempo completo, lo que conocemos como las misiones. Y vemos esto a la luz, por ejemplo, del primer viaje misionero de Pablo en el capítulo 13. Dice así, que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron, los enviaron. De manera similar, en el segundo viaje misionero de Pablo, en el capítulo 15, dice que Pablo fue encomendado por la iglesia de Antioquía a la gracia del Señor y luego comenzó su viaje para consolidar las iglesias. Por tanto, si el día de hoy queremos ser una iglesia sana, si pensamos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, debemos considerar primeramente que todos nosotros hemos sido enviados a dar testimonio de Jesús. Y que como iglesia local también deberíamos tener esto en nuestro foco, la obra misionera para enviar a quien el Señor determine hasta que su mensaje haya recorrido toda tribu, pueblo y nación. Sabiendo que hemos sido enviados, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que quizás es el que más resalta en el libro de Hechos, y esto es la proclamación. Hemos sido enviados a proclamar el nombre de Jesús. Y las menciones acerca de la proclamación del Evangelio prácticamente doblan en número a la cantidad de milagros que se hacen referencia allí. Tenemos más de 30 referencias que apuntan hacia la proclamación de las buenas nuevas en este libro de los Hechos. Mientras solamente encontramos 15 referencias aproximadamente acerca de los milagros que allí ocurrían. Ahora, esto no quiere decir que solamente hubo 30 exposiciones del Evangelio y 15 milagros. No, para nada. Hubo mucho más de ambos. Pero no podemos dejar de pasar por alto, no podemos pasar por alto el énfasis que Lucas, el escritor de los Hechos, está queriendo dar al libro al hacer tan reiterativo esta mención acerca de la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio es el tema que por lejos más se repite en este libro. Tanto los apóstoles como los que habían creído en Cristo aprovechaban todo tipo de oportunidades para afirmar que Jesús era el Mesías anunciado. Vemos como las instancias donde están ocurriendo milagros son aprovechadas para exponer el mensaje de salvación. Vemos que cuando son apresados y perseguidos aprovechan esa instancia para dar testimonio de Jesús. Vemos que cuando son presentados ante los dirigentes religiosos también aprovechan de proclamar que en Cristo estaba el cumplimiento de las profecías de la ley y los profetas. Vemos como en medio de la persecución la palabra de Dios es proclamada sin temor alguno, como día tras día se anunciaba en el templo y en las casas, y como es proclamado el Evangelio a conocidos, desconocidos, judíos y gentiles. Y así la lista sigue. Los creyentes de la iglesia primitiva en su mayoría predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Y tal como lo veíamos en el capítulo 9, en la conversión de Pablo, él se había
convertido recién y comenzó de inmediato a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, y ahora los vemos en sus últimos días predicando acerca del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Él hacía esto pues sabía que el Evangelio era poder de Dios para salvación. Y en el desarrollo del libro de los Hechos vemos cómo la predicación del Evangelio está en el corazón mismo de la iglesia, por tanto no podemos apartarnos de esta. Y esto me lleva al tercer punto, que tiene que ver con la catequización, el discipulado, el profundizar en estas doctrinas del Evangelio para que seamos cautivados por ellas, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras obras. El llamado de Jesús a los suyos no era solamente ser testigos de Él anunciando el Evangelio, sino que también implicaba algo que iba un poco más allá. Y esto lo vemos reflejado en Mateo capítulo 28, cuando Jesús les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y damos gracias a Dios que está el registro de cómo en la iglesia primitiva ocurrían estas cosas. Vemos unas 10 referencias en torno a cómo está este discipulado, esta catequización de los creyentes en la iglesia de los Hechos. En 3 ocasiones vemos que se menciona a Pablo y Bernabé enseñando a la iglesia y anunciando la palabra del Señor por mucho tiempo a los discípulos en la iglesia de Antioquía. De manera similar se hace referencia a Pablo enseñando durante 1 año y medio en la iglesia de Corinto y 3 meses también en las sinagogas de Éfeso. Y no solamente está esta visión de discipulado como algo general en las iglesias locales, sino que también lo vemos aplicado a personas de manera más personalizada, más particular, individual. Vemos cómo Priscila y Aquila toman a su cargo a Apolos para ayudarle a comprender con mayor precisión el camino de Dios, para que así luego él pudiera enseñarlo de mejor manera. Y vemos también a Pablo mismo dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, recordándoles que día y noche por 3 años los amonestó con lágrimas a cada uno de ellos. Por tanto, como iglesia no solamente debemos conformarnos con que las buenas nuevas sean anunciadas domingo a domingo, sino que deberíamos procurar que todo el consejo de Dios sea expuesto fielmente, a fin de que seamos edificados todos como partes de un mismo cuerpo. Vemos la importancia de la enseñanza y la perseverancia en el apóstol Pablo hasta sus últimos días, manteniéndose fiel a esta predicación. Como dice el texto que leíamos al principio, durante 2 años completos, Pablo recibía a los que iban a verlo y les predicaba del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el establecimiento y la consolidación de la iglesia. A la luz de la palabra vemos que no solamente se nos dejó el mensaje que tenemos que proclamar, sino que también se nos dan directrices de cómo este cuerpo, que es la iglesia, había de funcionar en cuanto a su administración, a su práctica. Y vemos algunos ejemplos de esto. En el capítulo 1, por ejemplo, los apóstoles tomando una decisión importante, acorde a lo que estaba escrito en los Salmos, para reasignar este puesto que había dejado Judas al momento de traicionar a Jesús y quitarse la vida, y se lo reasignaron a Matías. Vemos también en el capítulo 6 a cómo los apóstoles establecen este servicio de diaconía para hacerse cargo del servicio, y así ellos se mantenían en el ministerio de la palabra y la oración. Todas estas cosas estableciendo un orden a la luz del Antiguo Testamento y lo que ellos mismos estaban estableciendo en el Nuevo Testamento según lo que habían recibido del Señor Jesús.
vemos la aplicación correcta de lo que el mismo Jesús les había mandado en reiteradas ocasiones, cómo bautizaban a los creyentes y a sus familias, siendo obedientes al mandato de Cristo. Vemos cómo nombran ancianos en cada iglesia para que ellos las gobiernen y cuiden de las ovejas que allí había. Y considerando este tipo de directrices, vemos cómo en distintas ocasiones también se envían distintos delegados para visitar, cuidar y consolar a las iglesias, consolidar a las iglesias, tanto en la doctrina como en la práctica. Y claramente todo esto tiene repercusiones directas en cómo ha de dirigirse la iglesia actualmente. Porque toda la iglesia del Nuevo Testamento está siendo edificada sobre el fundamento apostólico, tanto en su práctica como en su doctrina, lo que los apóstoles establecieron, habiéndolo recibido de Jesús. Esto nos lleva a nuestro quinto punto, que tiene que ver con esta vida en comunidad. Si hemos sido llamados a seguir a Cristo y enviados a discipular a otros, es prácticamente imposible llevar a cabo esta labor sin algún tipo de vida comunitaria, pues somos parte de un mismo cuerpo. Y las relaciones dentro de la comunidad de la fe deberían estar marcadas por el amor al prójimo, pues ambos creyentes han sido comprados por la misma sangre, tanto el que enseña como el que es enseñado, el que da como el que recibe, el que envía como el que es enviado. Todos han recibido un mismo espíritu, tienen una misma esperanza, una misma fe, un mismo Dios, y el vínculo de la paz y del amor debería ser visible entre ellos. Vemos algunos ejemplos prácticos de cómo Dios obró en la iglesia primitiva para ver qué tipo, veamos estos ejemplos para ver qué tipo de relaciones, a qué tipo de relaciones deberíamos aspirar como comunidad del nuevo pacto. Vemos en el capítulo 4, por ejemplo, cómo todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar, y nadie consideraba como suyas propias sus posesiones, sino que las compartían. Y debido a esto no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran a cada uno según su necesidad. También en el capítulo 11 vemos algo similar, que habiendo gran hambre en toda la región, en Antioquía, cada discípulo, según sus recursos, cada creyente enviaría ayuda a los más afectados de la región de Judea. Vemos el amor, esta relación de amor y preocupación, que mientras Pedro había sido arrestado, toda la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Vemos esta relación de amor entrañable entre el apóstol Pablo y los creyentes de manera recíproca en los capítulos 20 y 21. Y podemos notar el nivel de confianza que había entre ellos en el capítulo 19, cuando habían sido guiados por el temor de Dios, no dudaron en exponerse públicamente confesando sus prácticas malvadas y mostrando su arrepentimiento. Existía una comunidad de amor allí. Y si el Señor hizo estas obras maravillosas de comunión entre los creyentes del primer siglo, ¿acaso no puede obrar de la misma manera en nuestro tiempo? A fin de cuentas, esta vida comunitaria se resume en las palabras de Jesús que vemos en Juan 13, que dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y teniendo en cuenta esta vida comunitaria, me gustaría pasar al sexto punto, que quizás a muchos llama la atención, y son los milagros. Es innegable que el ministerio de los apóstoles estuvo acompañado de muchos milagros. Sin embargo, a pesar de que encontramos más de 15 referencias a estos milagros en el libro de los Hechos, estos no tenían un rol principal, sino secundario.
Aunque estos tienden a atrapar nuestra atención, estas señales y prodigios no eran un fin en sí mismos. Estas señales eran manifestadas para dar testimonio de que el mensaje que estaba siendo entregado era verídico. De hecho, todos estos milagros eran temporales y no daban ninguna garantía de un bienestar futuro. Consideremos algunos ejemplos. Algunos que fueron liberados de la prisión milagrosamente, esto luego no los libró de volver a caer presos o de seguir sufriendo padecimientos o siendo maltratados y perseguidos. Otras personas que fueron sanadas de dolencias físicas, luego no fueron librados de envejecer y volver a perder estas capacidades físicas. O tampoco fueron librados de tener algún accidente en el futuro. Aquellos que fueron resucitados no fueron librados de volver a morir al tiempo después. En fin, lo que estoy queriendo mostrar es que aquellas señales estaban al servicio del mensaje de salvación. No eran el centro del asunto los milagros. De hecho, es interesante considerar que muchos de los milagros realizados por mano del apóstol Pablo, aquí al final de su historia no se nos relata nada más, ni que fuera librado milagrosamente como antes lo había sido, ni que tampoco siguiera sanando enfermos, sino que por 2 años permaneció predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Allí estaba el asunto. Ahora, si quisiéramos hablar del milagro más importante del libro de los Hechos, tendríamos que hablar de la salvación a los pecadores. Es el mensaje del Evangelio, el milagro más grande de todos los que allí vemos, que un Dios que estaba airado contra los impíos haya decidido entregar a su propio Hijo por amor a ellos para que no se perdieran, sino que efectivamente tuvieran vida eterna. Ese sí que es milagro y buena noticia para nosotros. Que los hombres que antes estaban muertos en delitos y pecados ahora estén vivos para Cristo Jesús. Ese es un milagro. Que aquellos que le aborrecían antes ahora le aman y le sirvan. Ese es el mayor milagro. Aquellos que han recibido la vida eterna tienen un milagro que podrán disfrutar por la eternidad. Y con esto que estoy diciendo no quiero desmerecer los milagros, solo estoy poniéndolos bajo la perspectiva de la eternidad. Pues por otra parte, cada uno de estos milagros mostró más y más la bondad de Dios para con los hombres. Por medio de estos milagros también los hombres han podido conocer más acerca del poder de Dios. Y por medio de estos milagros también se nos ha abierto una pequeña ventana hacia lo que será nuestra futura vida en su presencia. Y hasta ahora todos los puntos que hemos mencionado han sido positivos. Hemos sido enviados a proclamar el mensaje, haciendo discípulos, enseñando todo el consejo de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, formando parte de un mismo cuerpo como una comunidad. Y con esto quiero pasar al 7º punto, que es la persecución. Y tal como lo dije al principio, si la proclamación del Evangelio es el asunto que más resalta y se repite en el libro de los Hechos, la persecución viene a ser el segundo asunto más repetido. De hecho, el mismo Pablo estaba bajo arresto domiciliario a causa de su fe en esta porción que leímos al principio y con la cual el libro de Hechos termina. Vemos a los creyentes siendo apresados, amenazados, azotados, apedreados e incluso algunos siendo asesinados a causa de su fe en Cristo. Hombres que tienen que huir de sus tierras a causa de la persecución existente. Hay aproximadamente unas 25 porciones que nos relatan estos hechos. Por tanto, tenemos que considerar la relación entre la proclamación del Evangelio y la persecución como una de sus consecuencias. Y quizás el día de hoy en nuestro país el escenario sea muy distinto a lo que vivieron los creyentes de la época apostólica y que las presiones en contra de la proclamación del Evangelio sean distintas a las de aquel periodo.
O puede que también alguien que me esté escuchando efectivamente haya tenido este tipo de experiencias en carne propia, como las tuvieron en la iglesia primitiva. Pero quiero que recordemos lo siguiente. Fue la misma persecución lo que llevó a que la iglesia se expandiera, a que el evangelio se expandiera. Pues los que huían hacia otros lugares lo hacían predicando tanto a judíos como gentiles en todo lugar. Y fue a causa de los padecimientos de muchos que otros tomaron valor para seguir predicando el evangelio a pesar de la cruda oposición que estaban enfrentando. A fin de cuentas, Dios mismo, en medio de todas aquellas adversidades, estaba llevando a cabo su plan de manera exitosa: anunciar la salvación de los pecadores a todo el mundo. La salvación tanto a judíos como a gentiles. Esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con la consolación y el ánimo. Y en este punto es interesante considerar que, siendo Pablo mismo uno de los que más oposición sufrió, es él mismo, junto con algunos otros, quien va de iglesia en iglesia, animando a los hermanos a perseverar en la fe, fortaleciéndolos y consolándolos. Lo más probable es que su propia experiencia con el Señor fue lo que le sirvió de motor, no solamente para anunciar el mensaje hasta sus últimos días, sino que también para dedicarse a consolar y a animar a aquellos hermanos en la fe que necesitaban aliento para seguir adelante, sirviendo al Señor aún con todas las condiciones en contra. Sin embargo, habiendo tan grande esperanza y consolación en Jesús, sabiendo que Él conoce nuestras aflicciones y cuida de nosotros en todo tiempo, aún nos queda el último punto que asoma en el libro de los Hechos, y este es el juicio. Muchos creen que hay grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto a este tema, pero veamos algunos puntos que aparecen acá en el libro de los Hechos para ver cuál es la realidad del asunto. En capítulo 5 vemos que un matrimonio que era parte de la iglesia visible mienten a Dios y caen muertos prácticamente de inmediato por lo que estaban haciendo. En el capítulo 12 vemos cómo Herodes es juzgado por Dios, herido por un ángel por haberse atribuido a sí mismo la gloria que solo le correspondía a Dios, y finalmente termina muriendo y comido por gusanos. En el capítulo 15 vemos cómo la mano del Señor viene contra un hechicero y lo deja ciego por algún tiempo. Y en el primer y segundo viaje misionero de Pablo vemos cómo él manifiesta que el juicio de Dios estaba sobre los judíos de Antioquía de Pisidia y Corintio, aquellos que rechazaron el mensaje. De hecho, el mismo Jesús había anunciado que el juicio para Sodoma y Gomorra iba a ser más tolerable que el juicio que para aquellas ciudades que rechazaron su mensaje y sus mensajeros. Y este juicio venidero es parte de lo que el apóstol Pablo predicaba durante todo su ministerio, y es parte de lo que nosotros también deberíamos advertir el día de hoy para aquellos que no se arrepienten de sus pecados ni confían en Jesús para salvación. Si ponen atención, el libro de los Hechos no tiene un cierre, y lo más probable es que esto sea por una razón muy particular. Este libro relata cómo Jesús mismo está edificando su iglesia desde su muerte y ascensión hasta el día de hoy, y la seguirá edificando hasta su segunda venida. Él mismo dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Por eso este libro no tiene un cierre, pues Él sigue obrando en medio de nosotros. La continuidad del mandamiento y sus promesas continúan hasta que Él vuelva, siguen vigentes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. Hemos sido enviados a proclamar el Evangelio, el juicio venidero, a enseñar a cada uno todo el consejo de Dios, a establecernos como una iglesia consolidada conforme a las palabras de los apóstoles y de Jesús, a vivir en una vida comunitaria, gozando de las bendiciones milagrosas del Señor, aún en medio de la persecución, cobrando ánimo y siendo consolados los unos por los otros. Vemos estos 9 puntos que asoman y son reiterados en el libro de los Hechos. Y en este último tiempo hemos estado viviendo un tiempo complejo de pandemia en donde muchas iglesias se han cerrado y quizás muchos ministros de fe o asistentes o líderes se han cuestionado qué hemos venido haciendo hasta ahora. Y creo que esta es la mejor oportunidad para considerar cuál era el modelo de la iglesia primitiva, para comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Cuando se vuelvan a abrir nuestras iglesias, ¿seguiremos haciendo lo que veníamos haciendo o nos alinearemos a la voluntad del Señor expresada en su palabra y vista claramente en el libro de los Hechos? Vemos cómo la iglesia florece en los Hechos y cómo luego estas iglesias son purificadas por las cartas, epístolas de Pablo y todas las cartas hasta los últimos libros del Nuevo Testamento. Quiero invitarlos a que terminemos orando, sabiendo que hemos sido enviados, y oremos para que podamos llevar a cabo fielmente el ministerio que nos ha sido dado. Así como los cristianos en el primer tiempo oraron para predicar la palabra sin temor alguno, y así lo hicieron. Oremos para que el Señor guíe nuestra iglesia y sea alineada a sus propósitos. Oremos. Padre, damos gracias porque tú sostienes a tu iglesia, tú la edificas, tú la fortaleces, tú la guías. Damos gracias porque estamos en tus manos y nada nos puede arrebatar de allí. Tú dijiste que tu Espíritu Santo tomaría de tus propias palabras y nos las enseñaría a nosotros. Pedimos que hagas esto, Señor, a la luz del libro de los Hechos. Cómo hemos sido enviados a proclamar tu palabra, a anunciar también el juicio venidero, a discipular a cada uno de tus hijos, a establecernos como una iglesia según tu dirección, a permanecer fieles a ti en medio de la persecución y a consolarnos los unos a los otros con un corazón misericordioso y paciente. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad para la iglesia en el día de hoy, así como lo fue en el tiempo de los Hechos de los apóstoles. Tus hechos, Señor, tu mano guiando la historia de la iglesia con poder. Pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guíes a tu santa voluntad expresada en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Podemos estar en paz sabiendo que es el mismo Señor quien dirige a su iglesia y es Él quien dirige nuestros corazones hacia Él. Nuestra confianza está en Él, en su sacrificio y en su resurrección. Que ya no hay condenación para aquellos que hemos confiado en Él, sino que ahora tenemos paz para con Dios. Podemos venir y acercarnos confiadamente a Él para hallar gracia y oportuno socorro. Por tanto, sabemos que estamos bien frente a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Considerando esto, considerando su bondad, su gracia, su misericordia, los invitamos a adorar a nuestro Señor, recordándonos unos a los otros que por la gracia de Él estamos bien con Dios. Cantemos a nuestro Señor.